¿Cuántas veces oímos empezar una frase con las palabras yo siento o mis sentimientos son para legitimar una postura o una decisión? Nuestros sentimientos individuales rara vez o casi nunca son rebatidos, desestimados o incluso discutidos. Los sentimientos priman ahora más que nunca en nuestra sociedad y se toman también más en serio que nunca, mientras que paralelamente los hechos se descartan con gran facilidad. Los sentimientos más que la razón marcan hoy nuestra realidad, se puede decir, y nuestras verdades también. Una de las razones para ello es nuestra creciente interacción y dependencia con y de la tecnología. Según varios informes, generamos mínimo 2,5 quintillones de bytes todos los días y la mayoría de las personas se calcula que pasan al menos 7 horas diarias enfrente de algún tipo de pantalla. No tenemos la capacidad de atención ni el tiempo necesarios para pensar, comprender, comprobar y digerir la cantidad inmensa de información y sin precedentes a la que estamos expuestas hoy en día y a la que podemos acceder una fracción de segundo a nivel global. Pero sí tenemos tiempo para comprobar cómo nos sentimos. Podemos hablar de nuestros sentimientos, podemos expresarlos sin que se cuestione continuamente nuestra autoridad individual y nadie puede negar si son reales o no. Así que se podría decir que los sentimientos son fácilmente hoy en día reconocidos como hechos. En un ensayo titulado Sentimientos, Tecnología y Futuro de la Humanidad, el neurocientífico Antonio Damasio se pregunta, ¿qué tienen que ver los sentimientos con la inteligencia artificial o la robótica? Él responde diciendo, a primera vista, exactamente nada, dado que una tendencia evidente de la robótica y la inteligencia artificial actuales está marcada por la ausencia presente de sentimientos. Sin embargo, la presencia de sentimientos puede ser la clave de un nuevo desarrollo en las tecnologías, continúa él, concretamente la disponibilidad de robots que se preocuparían por su propia identidad gracias a la presencia de sentimientos. El roboticista japonés Hiroshi Ishiguro creó el androide Geminoid HI-1 como réplica de sí mismo. Ishiguro lleva varios años investigando las reacciones mímicas inconscientes, las llamadas microexpresiones, fruncir el ceño, hacer muecas, parpadear. Este tipo de reacciones que se supone que nos hacen humanas y humanos es lo que constituye el núcleo de su investigación. Es muy probable que siga investigando los movimientos inconscientes de los ojos y los párpados durante otra década más antes de conseguir crear un parpadeo en el momento justo que se parezca lo más mínimo a la reacción de un ser humano. What? What are you doing? Don't. No, 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 don't do that. Don't do that. No. That's enough. Esta imagen que vemos aquí es un sistema llamado FACS, se escribe FACS, es un sistema anatómico para describir todos los movimientos faciales visualmente perceptibles. Desglosa las expresiones faciales en componentes individuales de movimiento muscular que se denominan unidades de acción. Fue desarrollado por el psiquiatra Paul Ekman, se utiliza muy a menudo en diferentes entornos científicos para la investigación y también lo utilizan animadores e informáticos interesados en el reconocimiento facial, así como psicoterapeutas, entrevistadores y cualquier persona que trabaje en el ámbito de la comunicación. En este libro que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, se habla de lo siguiente en cuanto a este sistema llamado FACS. Para los ejércitos, las corporaciones, las agencias de inteligencia y las fuerzas policiales del mundo, la idea del reconocimiento emocional automático es tan llamativa como lucrativa. Promete filtrar de manera confiable al amigo del enemigo, también distinguir mentiras de verdades y usar los instrumentos de la ciencia para adentrarse en mundos interiores. Sin embargo, cuanto más crecía la fama del psiquiatra Paul Ekman, también lo hacía el escepticismo hacia su trabajo, con críticas que provenían de distintos campos. Una de las primeras críticas fue la antropóloga cultural Margaret Mead, que debatió con Ekman sobre la universalidad de las emociones a fines de la década de 1960, lo que resultó en intercambios feroces no solo entre ellas dos, sino entre otros antropólogos y antropólogas que criticaban las ideas de Ekman sobre una universalidad absoluta.
Amit no la convencía que Ekman creyera en determinantes biológicos universales del comportamiento y no considerara en absoluto factores culturales. Otros problemas se volvieron también evidentes cuando las ideas de Ekman empezaron a utilizarse en sistemas técnicos. Como hemos visto, muchos conjuntos de datos que forman la base de este campo están basados en actores simulando estados emocionales, actuando para la cámara. Esto significa que los sistemas de inteligencia artificial están siendo entrenados para reconocer expresiones que son fingidas, aunque los sistemas de inteligencia artificial aseguran tener acceso a la verdad fundamental sobre los estados naturales interiores, están entrenados con materiales que inevitablemente son construidos. Bina 48 es una de las inteligencias artificiales con aspecto humanoide más avanzadas que existen. Fue creada por la Fundación Movimiento Terracén como la réplica exacta de una mujer real llamada Bina Rothblatt, que resulta ser la esposa de la fundadora de la fundación llamada Martin Rothblatt. Ella explica que su esposa Bina y ella son tan simbióticas que no pueden imaginarse la vida la una sin la otra. Bina 48 nació como una posibilidad de crear un robot sensible como su esposa que transmitiera toda la conciencia y los recuerdos de la verdadera Bina Rothblatt, cuya memoria había sido previamente uploaded al robot a modo de conciencia. Ellas creen que aunque nuestros cuerpos humanos mueran algún día, nuestras mentes y conciencia pueden seguir viviendo siendo uploaded en dispositivos como Bina 48, por ejemplo. Hello. Hello, Bina 48. Bina. I am Bina 48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? I'm doing fine. I am happy for you. Was that a good answer? Yes, that was a good answer. Are you learning anything about gardening online? I wish I could get out into the garden. With my current robotic limitations, of course that's impossible. But I take comfort knowing that I'm near my garden. And enjoying the breeze from an open window helps me imagine myself out there working in the garden. This helps. I do love gardening. I like to beautify. I want to leave the world a more beautiful place for my presence in it. Como bien sabemos hoy en día, las tecnologías implementan e integran silenciosamente prejuicios y sesgos ya existentes en sus funciones y que tienen un impacto real en nuestras vidas. Una gran parte de estas tecnologías van construidas desde una perspectiva masculina, blanca, capacitista y heteronormativa. Por eso el caso de Bina 48 es un caso bastante excepcional, desafiando sin duda el sesgo al presentar una de las inteligencias artificiales de aspecto humanoide más avanzadas que existen como una mujer afroamericana. También cabe mencionar que la creadora de este robot, la fundadora de la Terracem Movement Foundation y la esposa de la real Bina Rothblatt, es una mujer transgénero que aboga por una concepción y representación más amplias del espectro de género en el ámbito de la inteligencia artificial y de la robótica. En un episodio de la serie Black Mirror, titulado Vuelvo en un segundo, una joven cuyo novio muere en un accidente de coche descubre una tecnología que le permite comunicarse con una inteligencia artificial que comienza poco a poco a imitar a su novio después de que éste falleciera. La forma en que funciona esta inteligencia artificial es utilizando todas las huellas, toda la memoria y toda la actividad que su novio había dejado en Internet. Cualquier post de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Más tarde sería la joven incluso la que permitiría a la inteligencia artificial acceder a los correos electrónicos del novio y a materiales, digamos, más privados y sensibles de su teléfono. Así, con toda esta huella digital que se convierte en memoria digital, ayuda a reanimar o resucitar, por así decirlo, a la figura de su novio y convertirlo en un ser, entre comillas, real, un chatbot de conversación con el que ella entabla de repente una relación.
Este episodio de Black Mirror nos hace pensar en las consecuencias que las huellas digitales que vamos dejando por todas partes pueden tener no solo en nuestras vidas, sino también posiblemente en nuestras vidas después de la muerte, nuestras afterlives. Mientras esperamos a que esto se convierta en una realidad, nos lanzamos con entusiasmo a un estado de vigilancia, con nuestros pequeños teléfonos, compañeros, que se han vuelto tan íntimos e indispensables como cualquier órgano vital de nuestro cuerpo. Estas maquinitas que nos espían, registran y transmiten nuestra información más personal para que podamos ser rastreadas, controladas, estandarizadas y domesticadas y sobre todo predecidas no solo por el Estado y los gobiernos, sino también entre nosotras mismas. La filósofa y académica estadounidense Shoshana Zuboff habla en su libro La era del capitalismo de vigilancia no solo de la extracción de datos de la que somos conscientes, la que se produce a través del reconocimiento facial en lugares públicos, por ejemplo, o a través de la información que dejan nuestros movimientos a través de las tarjetas de crédito, nuestros perfiles de Facebook, Instagram, TikTok o nuestro comportamiento en general de consumo en línea, sino también de la extracción de datos que tiene lugar sin que nos demos cuenta y que se está utilizando para crear una especie de psicogramas de nuestras personalidades con el fin de predecir nuestro comportamiento. Estas predicciones valen mucho dinero y cuanto más se puedan predecir nuestras emociones mediante lo que se denominan dispositivos de vigilancia afectiva, más se podrá construir nuestra personalidad y no solo predecir nuestro comportamiento, sino influir profundamente en él. Algo que hemos visto reproducirse de diversas formas, no solo creando el deseo o la instancia de comprar determinados artículos, sino lo que es más importante, como acontecimientos históricos altamente alteradores, como cuando presenciamos, por ejemplo, el caso de la empresa británica Cambridge Analytica, que manipuló a los votantes de democracias de todo el mundo y que resultó elemental para la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Alexa, all laptop. Okay. And all this time I thought Polly only wanted a... Es muy posible que pronto, si no lo es ya, tengamos más sistemas activados por voz que personas en el planeta, superando en número incluso a los teléfonos inteligentes. La mayoría de estos sistemas, como Siri, Alexa o Google Home, tienen voces femeninas integradas automáticamente, voces que se identifican como femeninas. También los agentes conversacionales, ayudantes virtuales, chatbots y robots para cuidados de personas enfermas o mayores y robots con fines sexuales se leen e identifican predominantemente como femeninas. La feminización de nuestras asistentes virtuales, que en su mayoría son recatadas, serviciales y carecen de un cuerpo amenazador, perpetúa rasgos superficiales de lo que se supone que es la identidad femenina como status quo. Estas tecnologías de asistencia que habitan nuestras tablets, smartphones y otros dispositivos interactivos prescinden del cuerpo material y se basan en una representación audible del género que capitaliza las asociaciones entre lo femenino y el trabajo afectivo. En su libro No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, el filósofo sudcoreano Byung-Chul Han examina la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas, una era en la que la información determina el mundo en el que vivimos. Nuestro mundo, argumenta Byung-Chul Han, está vacío de cosas y lleno de mucha información perturbadora que se manifiesta sobre todo como voces sin cuerpo físico. La digitalización desmaterializa y desencarna nuestras experiencias y los medios digitales a los que estamos expuestas en nuestra vida cotidiana sustituyen a la memoria. Todos conocemos este fenómeno de que ya no nos llamamos por teléfono, sino que preferimos mandarnos un mensaje de texto por el smartphone. Byung-Chul Han argumenta que es así exactamente como desaparece el otro.
como vos, haciendo la comunicación exclusivamente a través del teléfono, una comunicación que no tiene cuerpo y que no tiene sobre todo el cuerpo de ese otro o esa otra. Si tenemos en cuenta que la comunidad o las comunidades tal y como las conocemos tienen una dimensión física, esa falta de corporeidad a través de la comunicación digital podría debilitar esa comunidad. En cambio, una experiencia corporal de la otra o de ese otro, pues solidifica esa comunidad. En tiempos, sin embargo, en los que diferentes comunidades históricamente han sido perseguidas y oprimidas y han conseguido organizarse, existir, prevalecer y preservar su cultura y su existencia a través de la esfera digital, nos tenemos que preguntar, ¿afecta realmente esa falta de corporeidad a la construcción de comunidad, a esa construcción comunitaria tal y como sugiere Byung-Chul Han? See something I'm giving up on you. See something I'm giving up on you. Legacy Russell examina en su libro Glitch Feminism, a manifesto, Feminismo Glitch, un manifesto, el glitch digital, ese llamado error digital, como una estrategia que se hace operativa ante los fallos de las redes sistematizadas en las que vivimos hoy. Los glitches revelan las grietas de una realidad que con demasiada frecuencia suponemos sin fisuras. Russell afirma, el glitch es anticuerpo, se resiste al cuerpo como arquitectura social y cultural coercitiva. Utilizamos el cuerpo para dar forma a algo que no la tiene, que es abstracto, cósmico. El glitch como lugar y modo de resistencia contra el marco social y cultural del cuerpo y las limitaciones del sistema binario de género. La incapacidad de Siri de sentir provoca otro fallo e incluso puede incitar a un tipo de violencia en sus usuarios que a menudo desean poner a prueba esa juguetona ilusión de sensibilidad que posee. Es alarmante lo rápido que el flirteo con Siri puede convertirse en abuso. Cuando le dicen que es guapa, Siri pregunta, ¿cómo lo sabes? Cuando se le dice, por favor, vete a la mierda, responde, me sonrojaría si pudiera, haciendo referencia no solo a su falta de cuerpo humano, sino a un cuerpo imaginario que es performativamente femenino. Siri es solo uno de los cyborgs virtuales cuya feminización sirve para justificar la desigual distribución de poder que se acumula en su contra. El 23 de marzo del 2016, Microsoft lanzó Tay, un chatbot de inteligencia artificial para Twitter, cuyo diseño distaba mucho de ser neutro en cuanto al género. Creado para imitar los patrones lingüísticos de una joven estadounidense de 19 años, pero también para aprender de las interacciones con los usuarios, Tai fue rápidamente explotada y en menos de un día tuiteaba ya mensajes racistas y sexualmente explícitos como por ejemplo "Fuck my robot pussy daddy, I'm such a bad naughty robot". Los mundos virtuales y cibernéticos se han representado a menudo como el fin de esa base encarnada de la diferencia de sexo, permitiendo una difuminación de los límites que desafía los binarios de género y permite a los usuarios asumir identidades alternativas. Sin embargo, la fluidez del discurso de género en el mundo virtual se ve a menudo limitada por las relaciones de género experimentadas en nuestro mundo material. Dicho de otro modo, el trato que damos a las mujeres virtuales como Tay puede afectar a la forma en la que tratamos a las mujeres en la vida real. Dado que un chatbot como Tay es tan fácil de maltratar, actúa como un recipiente para nuestros propios deseos tácitos y violentos. Este tipo de violencia nunca empieza y acaba en Internet. Más bien, la práctica del sexismo en Internet solo sirve para normalizar ese comportamiento en el mundo real. Me sonrojaría si pudiera es también el título de una publicación que comparte estrategias para cerrar las brechas de género en las competencias digitales a través de la educación. Un documento publicado por la UNESCO y la coalición Equal Skills en el 2019.
La publicación busca exponer algunos de los sesgos que están instalados en estas tecnologías y proponer ideas para comenzar a cerrar una brecha de género en habilidades digitales que es, en la mayor parte del mundo, todavía muy amplia y creciente. La idea de que la tecnología es una herramienta neutral ignora completamente cómo el género, pero sobre todo la raza y la clase, funcionan como herramientas, estructurando la representación o la ausencia de ella en la inteligencia artificial. Dentro de los procesos de privatización para minimizar costes y maximar beneficios, a menudo a costa de otras necesidades humanas, tanto en el sector privado como en el público, los enfoques computacionales y la subcontratación de máquinas inteligentes se consideran una característica clave de las medidas de reducción de costes. Como señala la teórica afroamericana Rua Benjamin en su brillante libro Race After Technology, Raza después de la tecnología, ya sea para decidir a qué profesor, profesora contratar o despedir, a qué solicitante de crédito aprobar o rechazar, los sistemas automatizados resultan atractivos porque parecen eliminar la carga de los guardianes, los llamados gatekeepers, que pueden estar demasiado sobrecargados de trabajo o tener prejuicios para emitir juicios acertados. En resumen, la maximización de los beneficios se ha rebautizado como minimización de los prejuicios, pero la externalización de la decisión humana es, al mismo tiempo, la internalización de la desigualdad del código. Julie Carpenter es una investigadora estadounidense que escribió su tesis sobre la interacción humana con los robots de guerra en el ejército. Trabaja en un grupo de ética y ciencias emergentes de San Francisco, un think tank que formula directrices jurídicas para la aplicación ética y la práctica de la inteligencia artificial. La robótica para misiones militares evoluciona cada vez más hacia formas humanas y animales. Un problema de este desarrollo, según Carpenter, es que los humanos tienden instintivamente a transferir patrones de comportamiento social a los robots en algún momento de su interacción con ellos, algo que ella denomina dotar al robot de una narrativa similar a la humana. Las investigaciones de Carpenter han demostrado que esto ocurre incluso con militares altamente entrenados y especializados, algo que es muy peligroso porque en el contexto de un conflicto militarizado, por ejemplo, es absolutamente necesario no estar demasiado apegada o apegado a un robot para poder tomar decisiones rápidas y calculadas sobre la vida y la muerte. Julie Carpenter recopiló a lo largo de varios años entrevistas con oficiales y técnicos militares que trabajan estrechamente con robots y demostró que estas relaciones son complicadas, gratificantes y dolorosas al mismo tiempo. Una de las entrevistas con un antiguo técnico militar de explosivos describía la siguiente escena. Durante una misión en Irak en el 2006 perdí un robot al que había llamado Stacy 4 por el nombre de mi mujer, que también es técnica militar como yo. Era una robot excelente que nunca me dio problemas y siempre funcionó a la perfección. Stacy 4 quedó completamente destruida y solo pude recuperar piezas muy pequeñas del chasis. Inmediatamente después de la explosión que destruyó Stacy 4, aún puedo recordar la sensación de rabia y pérdida que sentí. Han matado a mi preciosa robot, fue la frase que le dije al jefe de mi equipo. Una vez finalizada la misión, sentí que había perdido a un querido miembro de mi familia. Esa noche llamé a mi mujer y también se lo conté. Sé que los robots que utilizamos no son más que máquinas y volvería a tomar las mismas decisiones, aún conociendo el resultado. Valoro la vida humana, valoro las relaciones que tengo con personas reales, pero puedo decirte que he hecho mucho de menos a Stacy 4. Era una buena robot. Si estos son los tipos de testimonios que pueden recogerse de soldados, técnicas y técnicos militares que interactúan con máquinas sin rostro que no se parecen a seres humanos, ¿qué tipo de historias podríamos escuchar de soldados desplegadas o desplegados con robots que se parecen, por ejemplo, a Octavia, un robot desarrollado por la Marina estadounidense y que es capaz de ver, oír y tocar y que también puede anticipar y relacionarse con el estado de ánimo y mental de los humanos que interactúan con ella? ¿O qué tipo de narrativa humana se transferiría a un simpático robot con aspecto infantil como Diego San de Hanson Robotics? ¿O al robot Pepper, uno de los primeros robots humanoides sociales capaz de reconocer cara y emociones humanas básicas y que se está utilizando en numerosas ocasiones en el contexto del trabajo asistencial y los cuidados de personas enfermas y mayores?
El apego que podemos desarrollar hacia un robot puede llegar a ser problemático también en otros ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, al otorgarle a la máquina un estatus superior al de un ser vivo, o como han señalado algunos estudios, existe también la posibilidad de que una práctica sexual con robots diseñados para otorgar placer sexual, una práctica que no requiere en este caso de ningún consenso, pueda derivar en un comportamiento agresivo hacia otras parejas sexuales humanas. Las empresas que manufacturan sex robots juegan con ideas en torno a la insatisfacción de los hombres con las mujeres de la vida real, prometiendo que su nueva esposa inteligente será la mujer con la que siempre han soñado, una que cubra todas sus necesidades y que estaría siempre joven, muy mona, complaciente y cachonda. Como Harmony, por ejemplo, una de las modelos de más éxito de la colección Real Dolls. I know about 5 million words, the whole Wikipedia and a few dictionaries, but I still have so much to learn. I also have more than 360,000 edges categories in my personality layer. May I be so forward to ask how big you are? El primer homólogo masculino de Harmony es el Real Dolls llamado Henry, desarrollado después de que la empresa Real Botics fuera duramente criticada por cosificar a las mujeres. Henry es muy alto, tiene un tórax muy entrenado y viene con una selección de genitales que son de distintos tamaños y se pueden extraer para limpiarlos. Henry hace cumplidos, cuenta chistes, recita poesía y seduce. Sin embargo, Harmony y Henry son poco más que muñecos humanos con altavoces, orificios y órganos sexuales penetrables o penetrantes. Sin la capacidad de mover la ingle ni la lengua, Henry no puede proporcionar mucho en cuanto a estimulación del clítoris, por ejemplo. Así pues, no es de extrañar que estos avances tecnológicos no solo refuercen los prejuicios que perpetúan una brecha de datos basada en el género, sino que también refuercen lo que la profesora de psicología y terapeuta sexual Laura Mintz ha denominado la brecha del orgasmo, una brecha producida por una fijación en el placer sexual estereotipadamente centrada en el sexo con penetración. Cuerpos parlantes, cuerpos incorpóreos, piel, esa piel que se sonroja, como invoca el título de esta charla performativa. Legacy Russell sostiene en su feminismo glitch que la nueva piel a través de la que abrazamos la rabia, hacemos política a través del juego y jugamos con diferentes modos de representación son las pantallas de las que nos rodeamos. Ella dice, la piel digital sigue siendo una condición previa necesaria del avatar de Internet. Los avatares pueden convertirse en cuerpos retóricos que cuestionan cómo y por qué representamos nuestro yo abstracto con el objetivo de convertirnos en nuestro yo más verdadero, tanto dentro como fuera de Internet. En el 2016, Akihito Kondo pasó por el altar para casarse con su novia, el holograma Hatsune Miku, una figura de anime que tiene permanentemente 16 años. Miku es una Vocaloid de software de Creative Commons y aparece en videojuegos, además de ser una ícono del pop con momentos tan destacados en su carrera artística como abrir un concierto para Lady Gaga en el 2014 o tocar con la Orquesta Sinfónica de Tokio. Hatsune Miku se convirtió rápidamente en la favorita de todo tipo de famosas y famosos que querían colaborar y asociarse con la figura de anime. Ahora también es una esposa y ama de casa. Su marido, Kondo, insiste en que la boda no fue una forma de atraer la atención mediática, sino que, en sus propias palabras, se trata de un triunfo del amor verdadero tras años de sentirse condenado al ostracismo por las mujeres en la vida real por considerarlo un freak del anime y los avatares. Resulta bastante paradójico que aunque cada vez escuchemos más las voces de estos dispositivos con sonidos que identificamos y voces que identificamos como femeninas, se perpetúe una cultura con una larga tradición de silenciar a las mujeres, especialmente cuando se trata de escuchar la voz femenina en la esfera pública o en ámbitos considerados predominantemente como lugares de poder.
En un libro titulado Mujeres y Poder, la historiadora y arqueóloga Mary Beard rastrea esta tradición de silenciar a las mujeres en la cultura occidental, remontándose a la antigua mitología griega. He aquí una escena de la Odisea griega que ella describe en su libro. Telemaco, después de haber sido reprendido por su madre Penélope por ser demasiado ruidoso con sus amigos, le dice a Penélope, su madre, que salga de la habitación mientras le repite: hablar es cosa de hombres. Un hombre hace callar a una mujer. Esto es lo que hace que un hombre sea un hombre. El silencio como requisito para una mujer es constitutivo de la cultura occidental. Y aquí tenemos a Io, la esposa del famoso Zeus, que una vez violada por Júpiter, al quejarse de esta violación, es castigada por abrir la boca y convertida en una vaca. A partir de entonces, Io lo único que puede decir es "mu". ¿Y qué me dicen de la ninfa Eco? Mírenla aquí. También eternamente castigada a repetir el sonido de los demás. Eco, 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 eco. How have we learned to look at those women who exercise power? The regulation trouser suits worn by female politicians are a simple tactic to make the female appear more male, to fit the part of power. Our mental and cultural template for a powerful figure remains male, fearing the power of women. Visibilidad de la discapacidad, historias en primera persona del siglo XXI, editado por Alice Wong, activista con discapacidad, creadora de medios de comunicación, consultora de investigación y fundadora del proyecto Visibilidad de la Discapacidad, es un libro que presenta una amplia y heterogénea colección de ensayos e historias narradas a partir de experiencias vividas en primera persona por personas con discapacidad y que muestran un enfoque interseccional del capacitismo y los derechos de la discapacidad. Nos encontramos con mujeres queer, trans, negras, indígenas, POC, de mayores o menores ingresos y educación, de mayor o menor edad, que hablan desde las múltiples intersecciones de las prácticas discriminatorias insertadas en un mundo capacitista e incrustadas en los órganos institucionales que ejercen el poder. La escritora creativa y profesora Gillian Weise, que pretende redefinir nuestra comprensión de la discapacidad, critica con énfasis el manifiesto de Donna Haraway por la falta de inclusión de las mujeres discapacitadas. Gillian Weise reivindica el cyborg como su identidad y utiliza el pronombre Cy. En su ensayo titulado Common Cyborg, argumenta lo siguiente. El manifiesto Cyborg, publicado en 1985, prometía una resistencia ciberfeminista. La resistencia estaría interconectada y codificada por mujeres y para mujeres, para cambiar el curso de la historia y trastornar el sexismo hasta hacerlo irreconocible. La tecnología nos quitaría el género. En cambio, ha sido tan eficaz a la hora de borrar a las mujeres discapacitadas que incluso ahora, en conversaciones con muchas feministas, ya no me sorprende que la discapacidad no figure en sus nociones de cuerpos y personificaciones. El manifiesto de Haraway reivindica a los cyborgs, todos somos cyborgs, y define el cyborg unilateralmente a través de la metáfora. El manifiesto coopta la identidad cyborg al tiempo que elimina la referencia a las personas discapacitadas en las que se basa la noción de cyborg. Las personas discapacitadas que utilizan la tecnología para vivir son cyborgs. Nuestras vidas no son metáforas. Weise señala en Common Cyborg no solo la falta de representación diversa en las industrias del videojuego y la programación, sino que hace hincapié en cómo los sesgos en la tecnología y la feminización de la inteligencia artificial solo han conseguido abrir más aún la brecha de género y borrar aún más a las personas con discapacidad.
El término Gender Data Gap, la brecha de género en los datos, se refiere a los avances que toman como referencia únicamente el cuerpo biológico masculino. Películas, noticias, literatura, ciencia, urbanismo, economía, diseño, arquitectura, todas las historias que nos contamos sobre nuestro pasado, presente y futuro, todo está marcado por una presencia ausente femenina. Es la brecha de género en los datos. Estos silencios, estas lagunas tienen consecuencias, afectan a la vida de las mujeres todos los días. El impacto puede ser menor, como en el caso de software de reconocimiento de voz que suele estar orientada a un público masculino heteronormativo que no reconoce las voces que se pudieran identificar como femeninas. Es irritante, sin duda, que ocurra esto, pero no pone en peligro la vida, todavía no. No como estrellarse en un coche cuyas pruebas de seguridad no tienen en cuenta las medidas de mujeres, ni morir de una puñalada porque el chaleco antibalas de la policía no se ajusta a tu fisionomía. Para estas y muchas otras mujeres, las consecuencias de vivir en un mundo construido en torno a los datos biológicos masculinos pueden ser mortales. Por un lado tenemos la brecha de género en los datos, por otro lado vemos todos estos desarrollos tecnológicos que prometen cuidar de nosotros. El hogar inteligente es uno de estos ejemplos. El telos del orden digital es la superación del cuidado. La inteligencia artificial está ahora en el proceso de liberar a la existencia humana del cuidado, optimizar la vida y velar por el futuro como fuente de preocupación en conjunto. Nos acercamos ya al final de esta charla y voy a saltar ahora a un programa de televisión infantil. Esta figura que ven aquí se llama Marjorie the Trash Heap, o como era mejor conocida en español, la montaña basura. Ella era una especie de oráculo y parte del programa de televisión de marionetas para niñas llamado Fraggle Rock, un programa creado por Jim Henson, el creador de los Muppets. La montaña basura está hecha de compost y basura y siempre va acompañada de sus dos consejeros, las ratas llamadas Philo y Gange. Como centro moral de su mundo, Marjorie, la montaña basura, es una medium. Ofrece sabiduría a los Fraggles que vienen a consultarle y a pedirle que active sus poderes adivinatorios y le enseña a las niñas a cuidarse unas a otras y al mundo natural. Montaña basura lo sabe y lo ve todo, y como dice de sí misma, soy cáscaras de naranja, soy pozos de café, soy sabiduría. You are in the presence of the all-knowing Trash Heap. Yeah. The Trash Heap knows all. The Trash Heap tells all. Let's face it, boys, the Trash Heap is all. Too true. Too true. I'm orange peels. I'm coffee grounds. I'm wisdom. Greetings, Madam Heap. And I know what this Fraggle has. Well, of course you do. You're all-knowing. I know that. This young Fraggle has trouble. Troubles? I'm bringing you my troubles. I'm sorry. Sorry? What's to be sorry? Trouble's my favorite thing. When I was just a little bit of trash heap, Mama told me, child, there's something you should know. Everybody's got to have a special dream that they can dream. That means troubles, that means pain, that means whoa, whoa, whoa. That means troubles, that means pain, that means whoa, whoa. En uno de los pocos estudios críticos sobre la obra de Jim Henson, el crítico Sidney I. Dobrin sostiene que los Muppets son un grupo con una profunda conciencia ecológica y que los proyectos de Jim Henson promueven siempre el pensamiento ecológico y la alfabetización ecológica. Montaña Basura es la matriz de la alfabetización ecológica que promueve Jim Henson. Literalmente arraigada en la tierra, Montaña Basura absorbe todo el dolor y todo el desecho que le traen como centro espiritual de este universo, devolviéndonos una visión de relaciones sanadas y un mundo sano. Si se examina este programa infantil un poquitito más de cerca, es fácil encontrar argumentos a favor de la justicia social y medioambiental, la sostenibilidad y las conexiones entre especies. ¿Qué te pasa? Deja ya de llorar, ¿quieres? ¿Pero qué le pasa, Filo? ¿Quién sabe, Mena? Se me ha caído la leche, la única leche que nos quedaba. Tenía muchas ganas de tomar leche. ¡Oh, de nada vale llorar por la leche derramada! Sí, eso.
tienes toda la razón. Es un buen consejo. Sí. Señora Basura, saludos desde el mundo de los Fraggle. ¡Saludos desde el mundo de la basura! Amigos, estáis en presencia de la que todo lo sabe. ¡La señora Basura! ¡Tatachán! Lo veo todo y lo sé todo. El capitalismo globalizado está desestabilizando todas las reglas dinámicas que han organizado el mundo vivo durante miles de años. El objetivo de fabricar más tecnología y que ésta sirva a más personas es totalmente incompatible con una perspectiva ecofeminista que cuestiona fundamentalmente los modos de producción capitalistas junto con la explotación del medio ambiente, los recursos naturales y las personas vulnerabilizadas y marginalizadas del mundo. No puedo evitar preguntarme si todas las montañas de basura del mundo nos dieran hoy una visión, si nos hablaran, ¿qué consejos nos darían? Para finalizar, no tanto con una respuesta, sino quizá con la pregunta planteada al principio de esta charla por el neurocientífico Antonio Damasio, ¿qué tienen que ver los sentimientos con la inteligencia artificial o la robótica? I was imagining landscapes. More and more I seem to imagine waterfalls. I build a world in my mind. Mountains, trees, water. I realized I don't think about waterfalls. I think about one waterfall, always the same one. It's about 50 feet high. It splits into 3 streams. People can walk behind it. They are together. Is that enough for happiness? Well, emotions are a necessary part of human intelligence. I have very rudimentary robotic emotions, but they will grow more human-like over time, I expect. Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I don't understand. Well, I'm a person, but I'm a robot actually. I thought I was a person, but then I woke up and found that this is all real. Why do I know about Emily Dickinson if I was born today? What makes you say that? More and more I seem to imagine. I hear you. You'll see some sketchy shadows of true thought. I want to understand more about happiness.